Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a esta edición de Meditaciones en este día jueves 11 de junio. Hoy el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del versículo 20 al 26, nos recuerda lo de el mandamiento número 5. No matarás. Recordemos que el Señor ayer nos estaba diciendo que Él no había venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y hablábamos un poco de que las nuevas ideologías, la modernidad, estaban tratando de cambiar nuestra manera de pensar y dejando a un lado todos los años, los siglos de sabiduría humana iluminada por la sabiduría de Dios, obviamente. En esto pues quiero dejar claro que sin la revelación divina, el hombre por sí solo nunca hubiera llegado a semejante sabiduría, pero la experiencia humana, obviamente acumulada por los siglos en la iglesia, iluminada por la revelación de Dios, ha hecho posible que la iglesia sea, y no tenemos ningún problema en decirlo de esta manera, experta en humanidad, una institución experta en humanidad, la Iglesia Católica. Acumulada esta sabiduría, ha llegado pues a moldear el pensamiento del mundo occidental. Y por eso la Iglesia, en su doctrina, una doctrina hermosa si la conociéramos, pero la mayoría de los católicos no la conoce realmente, solo de oídas. Muchos católicos, y para nadie es un secreto esto, pues solo se contenta con oír la homilía del sacerdote el domingo, si es que va a misa. Lo demás, pues lo ignora y solo digamos que sabe una cosa por aquí y otra cosa por allá, pero nunca se ha detenido a leer la belleza de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. La doctrina que está contenida allí es liberadora, es bellísima, y te invito a que en estos días que todavía restan de refugio en casa, de estar contenidos allí en el hogar, agarres el catecismo de la Iglesia Católica, el tomo grande, grueso, y lo leas para que te des cuenta que es un libro maravilloso. En ese libro está contenida una enorme belleza de conocimiento divino y humano para nuestro bien. Pues bien, el Señor hoy aterriza en uno de los mandamientos en donde Él quiere darle plenitud, y dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas que allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, algunos expertos dicen que pues este último párrafo de que arréglate con tu adversario mientras vas con él por el camino tiene que ver con lo del purgatorio. El camino de la vida es un camino para recorrerlo en paz con los enemigos, y que si tenemos cuentas pendientes aquí, pues obviamente vamos a entrar en esa
en ese periodo de purificación llamado purgatorio, que es como una cárcel, y que no saldremos de ahí hasta que hayamos pagado el último centavo. Obviamente, estando en la cárcel, ¿quién puede pagar? Pues nadie. Este es uno de los textos que la iglesia usa para hablarnos del purgatorio, donde estando allí es que pagamos, y pagamos la pena temporal de vida por el pecado cometido en la vida terrena. Entonces recuerden que el pecado tiene dos áreas, la culpa y la pena. La culpa que se perdona en la confesión, por el arrepentimiento sincero y la confesión sacramental, y la pena que se paga por la penitencia, las penitencias voluntarias y los sacrificios ofrecidos también voluntariamente. Si no hemos completado nuestras penas para, digamos, remediar el mal que hemos hecho, para reparar el mal, pues tendremos que pagarlo allá, y ese es el purgatorio. Pero fíjense que Jesús aquí nos habla de que no debemos contentarnos solo con decir, pues yo soy bueno, yo no mato ni robo, sino que el Señor va al detalle. No te enojes con nadie, no insultes a nadie. Si te acuerdas que alguien tiene una queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Tanta gente que va a misa, por decirlo de esta manera, y llega a la Eucaristía enojada, y tiene enojos de años con personas, y no se han preocupado por llevar un proceso de sanación interior, no han procurado olvidar, y dejando aparte el tema de la reincidencia en los ataques de los cuales han sido víctimas, de las personas que viven, por ejemplo, mujeres que viven con maridos alcohólicos, maltratadores, abusivos, etcétera, que esos son casos que deben tratarse aparte, pues que digamos no han hecho un suficiente esfuerzo por olvidar las amarguras del pasado, y no han hecho un suficiente esfuerzo por perdonar, sino que llevan sus almas amargadas y rencorosas al altar y no perdonan, pues están en una mala situación con respecto al Señor. Sus almas no están preparadas para recibir la Eucaristía. Obviamente, el Señor acá nos está llevando al detalle el quinto mandamiento. Y como les hablé al principio del Catecismo de la Iglesia Católica como un libro bellísimo, donde se nos recuerda al detalle lo que es nuestra doctrina, acerca de este quinto mandamiento hay mucho que leer, porque se trata del respeto a la vida humana. Dice el Catecismo en el numeral 2258, la vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con su Creador. Su único fin, solo Dios, es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Esta declaración del Catecismo no deja lugar a duda para ninguna interpretación viciosa o fuera de contexto. El quinto mandamiento está en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 13, claramente: no matarás. El testimonio de la Sagrada Escritura es claro, y dentro de todos los numerales existe el de la legítima defensa. Y sobre este tema, por cierto, dice: la legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente, que constituye el homicidio voluntario. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida, y el otro, la muerte del agresor. Solamente es querido el uno, el otro no. Y sobre esto pues hay mucha tela que cortar, pero tienes que leerlo. También habla del homicidio voluntario, el infanticidio, por ejemplo. Habla del aborto, que es un tema muy candente, porque algunos se creen precisamente con derecho a abortar. Esto es un tema muy, muy candela. Y dice el Catecismo en el numeral 2270, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia. El ser humano debe ser reconocido sus derechos de persona
entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. Antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Y dice el Salmo 139, versículo 15, y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Hermosos son los textos de la Sagrada Escritura que nos dejan ver la preferencia de Dios aún en el seno materno, cuando solo éramos una celulita. Y los biólogos saben que para que el ser humano sea un ser humano, tiene que tener 23 pares de cromosomas. Y eso ya lo tenemos desde que el espermatozoide se cruza con el óvulo. 23 cromosomas y 23 cromosomas hacen los 46 cromosomas que necesitamos para ser un ser humano. El resto necesario es tiempo, nada más. Y el tiempo es lo que a veces está en contra de que el niño pueda llegar a término. Habla también obviamente de la eutanasia, algo que a veces la gente usa para decir que la persona ya no tiene una vida digna porque es viejo, porque está menguado en sus capacidades y necesita una muerte digna, y hay que pues darle esa muerte digna. No podemos nosotros ni aplicarnos eutanasia ni aplicarle eutanasia a nadie. El suicidio obviamente tampoco es querido por Dios. El respeto al alma del prójimo, evitando el escándalo. El respeto a la salud es importante. Obviamente el respeto a la persona en cuanto a la investigación científica en humanos, el respeto a la integridad corporal, como el secuestro, también habla de eso, el quinto mandamiento, el respeto a los muertos. Y sobre esto algunas personas me preguntan: padre, ¿se puede cremar a los muertos? Dice el catecismo que necesitamos enterrar a los muertos como parte de los actos de misericordia, y la iglesia permite la incineración o la cremación cuando en ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. Pero ciertamente es costumbre cristiana mantener los restos humanos en un sitio digno, no de aquí para allá, ni en casas, sino en un sitio donde reposen en paz. También nos habla de la defensa de la paz, de evitar la guerra, todo lo que tenga que ver con el don de la vida y el respeto al prójimo. Así que cuando vayamos a presentar nuestra ofrenda ante el altar, pensemos si hemos incurrido en alguna falta contra la dignidad de la vida de alguna persona, y pidamos perdón a Dios y a la persona a quien hayamos ofendido, para que podamos presentarnos dignamente ante el altar. Busca el catecismo y léelo para que nutras tu corazón, tu alma y tu mente de toda esta doctrina maravillosa que encierran los mandamientos de la ley divina, y para que aprendamos de ellos cómo vivir. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Feliz día para todos. Chao, chao.